serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Buenos días. Seguro que habéis oído hablar en más de una ocasión acerca de las características de la era posmoderna, que es en la que nos ha tocado principalmente vivir. Aunque yo voy a hacer referencia a algunas de estas características. Son la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social, el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales, la aseveración de que no existe una única verdad, una oposición a la lógica y a la razón, la preeminencia de lo emocional y lo sentimental. Esas son las características básicas, fundamentales, y en este sentido, relacionada con estas características, pues se establece una nueva forma de comportamiento que se resume en consumismo, individualismo y autocomplacencia inmediata. Y esta es la realidad con la que nosotros convivimos y, sin ser conscientes, cala en nuestra mente, en nuestro corazón, y se traduce en conducta casi de forma natural y muy sutilmente. No sé si tenéis algún amigo o amiga que haya entrado en un trabajo por primera vez, muy motivado, con muchas ganas de trabajar, con una actitud muy positiva, muy eficiente, y en el primer día de trabajo que empieza a desarrollar sus funciones con ánimo, con brío, con rapidez, los compañeros del turno le dicen: "Shh, tranquila o tranquilo, para, no vayas a hacer tú todo el trabajo, vamos a hacer las cosas tranquilamente, y si surge la oportunidad de llevarse algo del trabajo, pues te lo llevas, que no pasa nada". Al principio a uno le choca, ¿no? Decir, pero bueno, ¿cómo va a ser? Esto no puede ser. Pero con el paso del tiempo, un día y otro día y otro día, y todos los días diciéndote: no hagas el trabajo tan bien, no corras tanto, no seas tan leal en el trabajo, no seas tan disciplinada, al final, pues acaba en la misma línea, en la misma onda. ¿Os suena a alguno esta práctica? De manera natural te vas acomodando a lo de los demás, porque si no, lo más probable es que te tengan en el ojo de mira y a lo mejor incluso te hagan un poco difícil el trabajo. Pues esto es lo mismo que nos pasa en la sociedad en la que estamos viviendo. Casi de manera natural nos dejamos guiar. Y aunque los receptores del escrito de Hebreos vivían en una cultura bastante lejana a la cosmovisión posmoderna, pero igualmente estaban siendo influenciados por la corriente de su época, seducidos por las artimañas del padre de mentira, por Satanás, sucumbiendo a las tentaciones poco perceptibles del tiempo que les había tocado vivir, y teniendo una influencia tanto en el campo personal como familiar, como en lo social, en la comunidad más cercana. Entramos, como bien decía José Daniel, al capítulo 13 de Hebreos, el último capítulo de esta carta. Para muchos eruditos, este último capítulo se postula como una postdata de la carta de Hebreos. Y en el capítulo 13 encontramos una serie de exhortaciones para una verdadera ética cristiana, imprescindible para no acabar ahogados en la cultura y en la cosmovisión del momento. En este caso, para la cultura que vivían los hebreos, en nuestro caso, para la cultura en la que nos ha tocado vivir a nosotros. Los primeros 10 capítulos de Hebreos
han sido una demostración y una defensa de la supremacía de Jesús, sobre todo y sobre todos. El capítulo 11 ha sido un desarrollo, un epílogo sobre la fe. El 12 se centra más en la esperanza. Y ahora el capítulo 13 es una invitación a manifestar a través de hechos tangibles y prácticos la verdadera moral cristiana. Así que, como ya he dicho, hay una serie de exhortaciones a una ética de santidad. Y así es como he querido titular esta predicación, aunque luego después le he puesto buenos hábitos y eso será lo que saldrá en las redes, pero en realidad lo que quiero transmitir y creo que estos versículos de Hebreos quieren transmitirnos es precisamente eso, cómo vivir una ética de santidad, que además pondrá de manifiesto quiénes somos y en quién hemos creído. Pues bien, el capítulo 13 de Hebreos comienza así, con estos 6 versículos que es los que vamos a estar meditando. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 6 versículos bastante fácil de leer, no tan fácil de conseguir en la práctica. Así que vamos a ver estos 5 puntos que se reflejan en estos 6 versículos. El amor fraternal, la hospitalidad, el sufrir con los que sufren, la santidad conyugal y por último el contentamiento. El amor fraternal. ¿Qué podemos decir del amor fraternal? Todos creo que sabemos que es fundamental o es parte fundamental de nuestra vida, del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es la identidad del cristiano. Así que debe manifestarse como la evidencia de la nueva vida que tenemos en Cristo, del nuevo pacto del que estuvimos hablando la semana pasada, de la nueva realidad a la que sus hijos han sido puestos a través del sacrificio de Jesús. Y hay una cosa que dice el autor y que incide en ella. El texto nos dice permanecer en ese amor fraternal. Esta es una idea que nos transmite que hay que persistir, que hay que mantener continuadamente y no cesar. Cuando uno se plantea a medio o largo plazo una meta, como por ejemplo cómo adelgazar, aprobar unas oposiciones, promocionar en el trabajo, comprarse una vivienda, poner en marcha un negocio, está claro que debe de tomar una serie de decisiones y mantener ciertas rutinas y ciertos hábitos para conseguirlo. Entre ellos, la constancia o la perseverancia y el sacrificio. Si no es así, por mucha buena intención que uno tenga, no lo va a conseguir. Todos sabéis que Fran está perdiendo peso, es evidente. No sin mucho sacrificio, ¿verdad, Fran? Y no sin mucha constancia. Y en el momento en que eso se pierde, no se consiguen las metas. Pasa lo mismo en cualquier situación en la que uno se plantee una meta a medio, largo plazo. Con unas oposiciones pasa igual.
Tienes que sacrificarte mucho, dejar de ir a lo mejor a ciertas actividades que te gustaría y que tienes que dedicar a estudiar. Al comprarte una vivienda, te gustaría a lo mejor tener ciertas cosas, pero tienes que sacrificar esos gastos para después tener más ahorro. Toda meta que uno se plantee, todo objetivo, todo propósito a medio o largo plazo conlleva constancia y sacrificio. Y si no se hace así, no se consigue. Así que esta es la idea que el autor quiere transmitir a los hebreos y por ende a nosotros. Enfatiza la importancia de ser constantes, perseverantes en este amor fraternal. Porque no es suficiente amar un día o una semana o un mes o un año. Hay que mantenerlo fielmente cada día. Y esto es así porque hay una alta probabilidad de no hacerlo. Porque hay muchos obstáculos en el camino, principalmente nuestra propia naturaleza egoísta, vanidosa, orgullosa, y por otro lado la acción de Satanás, del príncipe de este mundo, que siempre está pendiente de cómo seducirnos para que tiremos la toalla. El tema del amor fraternal se remarca continuamente en el Nuevo Testamento, continuamente. Hay infinidad de textos que hablan de este amor los unos por los otros. He encontrado más de 30 aspectos que se refieren a este amor. Aceptarnos los unos a los otros, perdonarnos, soportarnos, someternos, no juzgar, ser pacientes, enseñarnos, exhortarnos, saludarnos, esperarnos, preocuparnos, servirnos, ser benignos, honrarnos, animarnos, someternos, soportarnos, estimularnos, hospedarnos, ministrarnos, regocijarnos, no murmurar, no quejarse, confesarnos, orar, tener comunión, sobrellevar las cargas, depender, preferirse, consolar. Todas estas se refieren a maneras prácticas de ejercer ese amor fraternal. Y todos tienen su texto bíblico. Solamente he dicho la parte práctica, pero salen de textos bíblicos. Así que no hay distintivo más auténtico que la demostración de amor los unos por los otros. Y como hemos visto, hay muchísimas maneras de practicarlo y demostrarlo. Fijaros lo que nos dice Juan 13, 34 y 35, muy conocido: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y les dice Jesús a sus discípulos: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Hemos sido llamados a ser luz y sal en este mundo como hijos y como representantes del reino de Dios. Si hay algo distintivo que la gente va a ver en nosotros y que nos va a distinguir de que somos realmente hijos de Dios, es ese amor los unos por los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Hay un texto que está en 1 Corintios 13:13, lo conocemos de otra manera. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Me gustaba mucho esta manera de decir lo que encontré, que dice: una semilla de fe con raíces de esperanza dará frutos de amor. Y eso es lo que hemos estado viendo, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, demostrado porque Él es supremo. La esperanza que eso nos da en una vida eterna, pero también en una vida de gozo aquí, dará frutos de amor. Siguiente punto, la hospitalidad. Según el diccionario, la hospitalidad es la amabilidad y atención con una persona cuando se recibe y se acoge
como visitante o extranjero, en tu casa o en tu tierra. La hospitalidad era un rasgo distintivo de la iglesia primitiva. Entre cristianos era muy común practicar la hospitalidad. Entonces, ¿a qué se debe que el autor le diga a los hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad? En este tiempo de los hebreos no había hoteles ni hostales como conocemos hoy en día. Hay un montón de lugares en donde podemos quedarnos y algunos por relativamente un precio bastante asequible. En este tiempo no. Entonces los hermanos practicaban mucho la hospitalidad. Pero es verdad que es posible que estos hermanos hebreos estuvieran sufriendo cierto temor por los falsos apóstoles itinerantes que pretendían engañar y aprovecharse del corazón generoso de los hermanos. En la práctica de llevar el Evangelio a todos los lugares, se habían empezado a extender ciertas prácticas entre falsos profetas o falsos maestros que iban a las casas de los hermanos y se quedaban allí durante días y días sin trabajar y sin nada. De hecho, una de las obras literarias cristianas primitivas, que es la Didaché, que seguro que fue compuesta en la segunda mitad del siglo I, hace referencia a esta práctica en concreto. Fijaros lo que dice: algunas cautelas que deben guardarse hacia los apóstoles itinerantes. Puede estar un día con vosotros y si tiene necesidad, quedarse 2. Si se queda 3, es un falso profeta. Cabe pensar en la existencia de charlatanes y falsos predicadores que iban de comunidad en comunidad aprovechándose de la gente. Añade luego, de manera taxativa: si pide dinero, es un falso profeta. Fijaros que ya desde el siglo I los primeros cristianos se encargaron de dar un poco de coherencia y orden a estas prácticas que estaban desarrollándose. Y posiblemente los hermanos de la iglesia, a los hebreos, pues tuvieran cierto miedo y cierto recelo de estos falsos profetas. Aún así, la carta les dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque el abuso no puede ser una excusa para no seguir practicándola, aunque eso sí, siendo prudentes, el Señor nos dice que seamos mansos como ovejas, pero astutos como serpientes. La realidad es que Dios considera la hospitalidad un servicio como a sí mismo y será además un baremo en el juicio de Dios. Fijaros lo que dice Mateo, que aquí he puesto el Salmo, Mateo 25, pero podéis buscarlo, Mateo 25, los versículos 35, 38 y 40, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Preguntan. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es un servicio que hacemos para los hermanos, pero que a la misma vez lo estamos haciendo para nuestro Señor. La verdad es que esta clase de hospitalidad es poco habitual en nuestros días. No es normal que alguien se presente en el local o en nuestra casa sin que le conozcamos y diga ser cristiano y apóstol y requiera de un lugar donde hospedarse. Yo creo que si esto pasara, cerraríamos la puerta inmediatamente, ¿no? Pero sí es verdad que es más normal que tengamos invitados a predicar, que alguien nos invite en la iglesia, que tengamos algún misionero por algún tiempo para apoyar. Y de hecho todas estas situaciones las hemos vivido en esta iglesia. Pues no debemos olvidarnos en esta situación de ejercer la hospitalidad y de tener el deseo de recibirlo en nuestro hogar, en nuestra iglesia, con amabilidad y con atención. Pero podríamos ir algo más allá. ¿Qué hay de la hospitalidad entre nosotros? Es una demostración de amor fraternal sin duda. A través de ella tenemos la oportunidad de conocernos mejor,
porque tenemos que reconocer que muchos de nosotros, entre nosotros casi somos como forasteros. Podemos compartir nuestras alegrías, nuestras dificultades, nos brinda tiempo para orar los unos por los otros, disfrutar de la hermandad. Y son momentos que Dios utiliza para bendecirnos tanto a los que abren su hogar como a los que son invitados. Recuerdo cuando Fran y yo comenzamos a venir a esta iglesia, la situación de la que veníamos no había sido fácil, estaba siendo un tiempo de mucha incertidumbre, y aunque los hermanos de la iglesia nos recibieron con mucho cariño, de alguna manera pues nos encontrábamos adaptándonos a una iglesia muy diferente a la que procedíamos, así que nos sentíamos algo solos. Entonces, una pareja, Fran y Noemí, nos invitó a comer a su casa. ¿Lo recuerdas, Fran? No solo fue un tiempo de comida, en el que Fran hizo una pechuga con nata que le sale muy rica, sino que tuvimos mucho tiempo para hablar distendidamente de un montón de cosas, de compartir, de establecer lazos, casi de encontrar una nueva familia. Aquel momento de hospitalidad, por su parte, significó un antes y un después para mí. No sé qué hubiera pasado, estoy segura que el Señor estaba protegiéndonos, pero no sé qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiésemos tenido ese momento familiar de acogimiento, de bienvenida. Cuando uno abre su hogar desinteresadamente, con amabilidad, con cariño, el Señor bendice. Y eso es lo que encontramos en el texto de Salmo 133, aunque se utiliza mucho para las reuniones de iglesia, pero en realidad no dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la iglesia. Puede ser en la iglesia, por supuesto, el Señor bendice la reunión de iglesia, pero dice habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Con bastante vergüenza tengo que admitir que no soy una persona especialmente hospitalaria. Y al preparar esta predicación he tenido que hacer autocrítica, porque en casa de mis padres y en casa de los padres de Fran, la hospitalidad siempre ha sido una máxima. Y lo sigue siendo en la actualidad. Desde que tengo uso de razón, en mi casa han pasado cientos de hermanos y misioneros avisando, sin avisar, conocidos, desconocidos, por unos días, por una semana, habiendo comida, sin haberla. Y siempre, 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 siempre puedo decir que ha sido de bendición. Así lo expresan mis padres, así lo puedo decir yo, sé que mis dos hermanas lo dicen así. Así lo seguimos viviendo en casa de mis suegros, que estamos más cerca. Y el hecho de que yo no sea así, creo que se debe fundamentalmente a que soy bastante cómoda. Y a lo mejor te identificas conmigo en esto. O puede ser que tus razones sean otras. No tienes espacio en tu salón, tu sofá es muy incómodo, el nuestro también, tengo que reconocerlo. Los niños son muy molestos, soy tímida y no sé de qué hablar, tengo la economía muy justa y si lo gasto en estos hermanos no sé si me va a llegar. Tengo la casa desordenada y sucia, yo qué sé, hay tantas posibilidades. ¿Alguna de estas se acerca más a tu realidad? Es posible. Pues la realidad es que el Señor nos exhorta imperativamente a que no olvidemos esta práctica. No os olvidéis de la hospitalidad. Y no olvidar no significa que lo apuntemos en un post-it y lo pongamos en la nevera para leerlo todos los días, sino que significa que la practiquemos intencionalmente. Es una manera muy práctica de bendecir a los hermanos y una manera de enriquecer nuestra vida sin lugar a dudas.
Así que el Señor me está exhortando a salir de mi zona de confort, a lo mejor a ti también, y a obedecerle. Siendo hospitalarios entre nosotros, así que hay que ponerse manos a la obra. Y especialmente después de esta pandemia que nos ha dejado ciertamente alejados, ¿verdad? Ahora más que nunca hay que practicar intencionalmente la hospitalidad. Ya Tony en su momento hizo un acercamiento a esta práctica y se quedó un poco ahí en el aire. Tengo que reconocer que yo la primera, Tony. Pero bueno, quizás el Señor nos está dando otra oportunidad de que empecemos a practicarla. Porque sinceramente, cuando venimos a la iglesia no nos da tiempo de conocernos, de demostrarnos el amor, de saber de qué manera podemos orar los unos por los otros. No nos da tiempo. Necesitamos tener espacio en donde eso se haga realidad. Así que, hermanos, os invito a que me ayudéis a cumplirlo y a autoinvitaros y a que vosotros también lo pongáis de vuestro lado. Ahora, eso sí, marido, si quieres invitar a alguien, díselo a tu mujer primero. Y si es el marido el que cocina en casa, mujer, díselo primero a tu marido, porque no vaya a ser que sea hospitalaria, pero la santidad conyugal se vea afectada, que es otro punto que vamos a ver. Y quién sabe si recibes a un ángel en casa, como le pasó a los padres de Sansón. Fueron visitados por un ángel, aunque ellos no lo sabían, y el ángel les dijo: vais a recibir un bebé. En Jueces 13, y Manoa, que era su padre, le dijo al ángel, sin saber que era el ángel: te ruego nos permitas detenerte y te preparamos un cabrito. Hospitalidad a raudales, quédate aquí, come con nosotros. Y el ángel le respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Pero él recibió en su casa un ángel. Lo mismo que lo hizo Abraham, igualmente, aunque esos sí se quedaron, esos sí recibieron la hospitalidad de Abraham. ¿Quién sabe? Yo estoy convencida que por mi casa han pasado ángeles. De hecho, tengo algunas imágenes que no voy a olvidar nunca, de personas que el Señor utilizó para bendecir mi vida de una manera extraordinaria. Así que, aunque es poco probable que disfrutes una situación como esta, de recibir un ángel en tu casa, sí que puedes ser tocado por la experiencia de otros hermanos. Puede que recibas una palabra de consuelo, de ánimo, de motivación. La palabra ángel significa mensajero. ¿Quién sabe si Dios confirma un mensaje para ti a través de alguien gracias a tu hospitalidad? ¿Quién sabe? Solo el Señor lo sabe. Pero vamos a hacer un énfasis por practicarla. También habla el texto de sufrir con los que sufren. En concreto habla de presos y maltratados. Y esto nos habla de esa manera de sentir compasión, empatía, pero no solamente sentirlo, sino hacer algo, actuar. Esta realidad de los presos, bueno, sí hay cárceles en nuestra región, aunque son muy diferentes a las cárceles de esta época, pero en España en realidad no vivimos una situación de maltrato o de ser apresado por confesar ser hijos de Dios. Pero sí que sabemos de muchos hermanos nuestros, y algunos están muy cerca, que están siendo perseguidos, maltratados, encarcelados, incluso muertos por confesar que son cristianos. Ahora tenemos muy cerca la situación de Afganistán, pero oramos todas las semanas por un montón de hermanos que recibimos noticias a través de puertas abiertas, de testimonio cristiano a cada hogar, de un montón de asociaciones que están trabajando por evitar o por de alguna manera ayudar a estas personas. Hoy hay muchas maneras de mostrar
esta compasión y de actuar. Orando, por supuesto, es lo mejor que podemos hacer, lo más efectivo. Ofrendando también a aquellas organizaciones que están trabajando por hacer justicia en el mundo. Preocupándonos de una manera natural. Incluso colaborando personalmente con organizaciones, yendo a ayudar. De esa manera estaremos sufriendo con los que sufren. Y también en el mismo texto que hemos visto antes de Mateo 25, lo encontramos, dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y pregunta, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pasamos al punto 4, la santidad conyugal. Dice que respeten el matrimonio y mantengan la fidelidad conyugal. Nos habla de respeto y de fidelidad. Yo no voy a entrar demasiado en este tema porque sería toda una serie de talleres y seminarios para hablar del tema del matrimonio. Pero lo que sí deciros es que en la época en la que se escribió Hebreos convivían dos corrientes bien contrarias. Una que vivía o que hablaba del matrimonio con desprecio y predicaba que no se casaran, que se quedaran solteros para poder estar y servir mejor, o esa era la idea que ellos tenían, y otra que lo mantenía bajo una falsa moralidad. Sí, el matrimonio es sano, pero dentro del matrimonio había mucha inmoralidad. Dos extremos que el escritor intenta orientar hacia la dimensión en la que Dios se convierta en la piedra principal y que permita disfrutar de esta gran obra del matrimonio. El matrimonio es la base de la familia, a fin de cuentas, la base de la sociedad. Que los matrimonios sean uniones sanas, santas, en las que reine el respeto y la fidelidad es más necesario para una vida familiar sana y para una vida social correcta. Es evidente que el matrimonio está siendo atacado, pero ya era así en los tiempos de los hebreos. De ahí que se refleje esta exhortación en la carta. No es algo solo de nuestro tiempo, pero sí que es verdad que hoy en día las tentaciones en este tema son mucho más que evidentes. Libertinaje pleno con el que se vive el sexo, la sensualidad en la televisión y en cualquier tipo de red social que puedes acceder con una facilidad extrema, el destape y la manera de vestir tan liberal. Así que es tan fácil que los ojos se desvíen y la mente empiece a crear cosas, a discurrir. Quiero daros algunos datos. En el año 2020 hubo 77.200 divorcios en España. 77.200 divorcios. En el primer trimestre del año 2021 se han registrado más de 22.000 divorcios. Un 5,7% más respecto al mismo periodo del año pasado. Y hay 7 causas principales del divorcio. La que se posiciona en primer lugar, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? Es una de ellas, pero la primera es la infidelidad. La infidelidad es la primera causa de divorcio. Hay otros, la economía, la familia, el estrés. Debemos recordar enfáticamente que la fidelidad puede cometerse sin llegar al acto en sí, solo con el deseo del corazón. Eso es lo que dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que puede ser perfectamente
que mira a un hombre, cualquier mujer que mira a un hombre. Qué importante es que los cónyuges encuentren en su matrimonio la satisfacción plena y que no tengan necesidad ni gusto de mirar a nadie más porque sea su cónyuge el deseo de su vida. Cuidado con la comunicación verbal y la no verbal, que a veces es más dañina que la verbal. Cuidado con el tiempo que nos dedicamos los unos a los otros. Qué importante es que cuidemos lo que miramos, a dónde se dirigen nuestros ojos. Que nos mantengamos alejados de conversaciones obscenas, lujuriosas. Cuidado con las relaciones amistosas con el sexo opuesto, fuera del matrimonio. Estamos rodeados de tentaciones muy suculentas y Dios sigue insistiendo que nos alejemos. Porque como dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hay muchísimas personas que han caído en este pecado. Muchas. Pastores, líderes, misioneros. No estamos libres de esta tentación. Todo lo contrario. Creo que en la sociedad en la que nos ha tocado vivir estamos en el punto de mira. Así es que cuidado, cuidado. Sabemos que el mismo rey David, que amaba a Dios con todo su corazón, sufrió las consecuencias de este pecado. El sufrimiento por una decisión que empezó mirando desde su terraza y con el deseo de su corazón, pues las consecuencias le acompañaron toda la vida. Y aunque se arrepintió y encontró perdón en Dios, pero no pudo deshacer toda la estela de repercusiones en su vida y en la vida de los demás. Vamos a terminar con el último punto, que es el punto del contentamiento. Habla el texto de la avaricia, dice, no seáis avariciosos, sino vivir con contentamiento. La avaricia es el afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarlas y compartirlas sin compartirlas con nadie. Se trata de esa idea de apego a lo material, el amor al dinero, a las posesiones. Y muchos de estos hermanos hebreos seguro que no tenían mucho. Quizás muchos tenían lo justo para vivir. No eran grandes empresarios ni con grandes salarios, pero en realidad no se trataba tanto de cuánto tener, sino del deseo del corazón y de lo equivocado que hay en ello. Vemos dos historias que son relacionadas con el dinero, pero muy diferentes. La del joven rico que llegó a Jesús y Jesús le dijo, pues si quieres seguirme, ve y reparte todo lo que tienes. Y él se fue triste porque su corazón estaba en sus posesiones. Y por otro lado vemos la historia de Lázaro, de Zaqueo, que dice, ven a mi casa. Y sabemos la historia de Zaqueo. Pillaba por todos lados, a la gente le usurpaba las cosas y era bastante avaro. Pero Jesús fue a comer con él y aquello tocó su corazón y dijo, no solamente voy a devolver el dinero, sino que voy a devolverlo con ganancia. Es el corazón y el deseo de este donde reside la avaricia. Y de hecho, lo dice el texto, porque raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. Puedes tener muchísimo dinero, pero si tu corazón no está ahí, no es lo mismo que si tienes poco y estás obsesionado con no perderlo, con adquirir más y tenerlo todo bajo llave. No sé para qué sirve eso, pero es así. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Es peligroso, muy peligroso. Y el problema de la avaricia realmente es que busca la seguridad en donde no se encuentra. Al final, la evidencia es que la confianza se deposita en un lugar diferente de donde debe estar, que es en Dios, que es el que se ocupa de nuestras necesidades porque sabe perfectamente de qué tenemos necesidad. Así que, por el contrario, debemos de buscar una actitud de contentamiento, que es lo contrario a la avaricia. Y es otro tema recurrente en la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento. Nos dice continuamente estar gozosos, buscar el reino de Dios y lo demás ya vendrá, ser generosos, poner vuestro corazón en lo eterno. Pero nos cuesta bastante vivir en general esta idea del contentamiento. Sin embargo, es lo que el Señor nos llama, a vivir alegre con lo que tenemos. El Señor tiene sus promesas para nosotros y está pendiente, por eso dice el texto en el versículo 5, no te dejaré ni te desampararé. Hace referencia a este salmo. Piensa en tus anhelos, en tu manera de vivir, en lo que posees y en lo que deseas poseer, en lo que te hace disfrutar y qué sientes si no lo consigues, en tu objetivo a corto y largo plazo. Si hay mucho material en todo esto, es hora de que te replantees si quizá estás más cerca de la avaricia que del contentamiento. Tenemos que aprender a vivir felices con lo que Dios nos ha dado, sin quejas, sin pega. Si necesitas algo más, pídeselo a Dios. Y descansa en su providencia. Y no olvides que algunas de las riquezas, o que las riquezas más importantes que tenemos son las riquezas celestiales. Esas son inamovibles. No cesan. Y además no están sujetas a cambio. Dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me acordaba de los palmeros cuando estaba leyendo estos textos, ¿no? ¿Cuántos han perdido todo? Sus casas, sus terrenos, su presente y su futuro. Materialmente hablando, me refiero. ¿Cuántos? ¿Y cuánto sufrimiento les queda por pasar? Porque hasta que recuperen cierta normalidad. Esto puede pasar en cualquier momento, nos puede pasar en cualquier momento. De ahí que nuestra seguridad no debe de estar ni puede estar en lo material, porque lo material es efímero. Si tienes mucho, disfrútalo y compártelo. Si tienes poco, disfrútalo y compártelo. Si te llega más, disfrútalo y compártelo. Pero sobre todo, busca y pon tu mira en las cosas de arriba. Invierte en el reino. Si tienes que invertir, invierte en el reino. Porque a largo plazo, a corto plazo y a plazo inmediato es lo que más rendimiento te va a dar. Seguro, te lo aseguro. Está claro, a modo de conclusión, que el consumismo, el individualismo, la complacencia que buscamos en lo inmediato están presentes en nuestras vidas y acaparan muchas veces más de lo que a priori pareciera o quisiéramos. Necesitamos replantearnos, examinarnos y tomar decisiones cada día conforme al reino al que pertenecemos, que es el reino de los cielos, y dejar de actuar guiados por los seductores de la época que nos ha tocado vivir. Hemos visto que el Señor nos llama a vivir con amor fraternal, con hospitalidad, sufriendo con los que sufren,
buscando esa santidad conyugal y siendo personas contentas con lo que tenemos. Busca a Dios para vivir agradándole a Él, perseverando en ese amor fraternal, practicando lo máximo posible la hospitalidad, sufriendo con las personas que sufren a nuestro alrededor, viviendo y esforzándonos por tener matrimonios santos y buscando siempre estar contentos, muy contentos con lo que el Señor nos permite tener. Que el Señor nos bendiga.